What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy. Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a desarrollar una entrevista a un psicólogo profesional donde nos hará una orientación acerca del enfoque conductista. Fernando, muchísimas gracias por querer contribuir con nuestra formación académica y iniciando pues la entrevista, cuéntanos sobre tu formación profesional, tu experiencia y pues del por qué te inclinaste por la psicología. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Fernando Tovar, yo soy psicólogo graduado en 1998, es decir, tengo 20 años de experiencia. Estudié en la Universidad Conrad Lorenz, allá tengo también una especialización en psicología del consumidor y una maestría también de psicología del consumidor. Tengo otra especialización de la Universidad del Rosario en conciliación, negociación y arbitraje. Bueno, mi decisión para estudiar psicología parte de varios fundamentos. Uno es porque me gustaba la salud, el tema de la salud, pues me gustaba la medicina, me gustaba la enfermería y pues fue un área que también me llamó la atención. Lo otro era pues que yo era bueno para estudiar en mis materias básicas en el colegio, pues era bueno para biología, para matemáticas, para idiomas, para filosofía. Y lo otro fue a raíz de la lectura del libro que se llama Tus zonas erróneas. Me pareció muy interesante en la manera como nosotros como los seres humanos interpretamos y tenemos unos pensamientos que median nuestro comportamiento. Entonces a partir de ahí tomé la decisión y pues todo se dio porque fue la única carrera en la cual me inscribí a la primera universidad. Bueno, pues para la segunda pregunta, Fernando, ¿para ti qué es conductismo? Respecto a qué es el conductismo, pues el conductismo es una corriente o una escuela de la psicología que estudia el comportamiento o la conducta. Cordial saludo, Fernando. Mi nombre es Sonia, soy estudiante de psicología y la siguiente pregunta es: ¿cuál es el objeto de estudio de la teoría conductista? Bueno, hay varios autores con respecto a la pregunta de cuál es el objeto del conductismo. Hay varios autores, entre esos, pues el principal, John Bradford Watson, que él decía que el objeto del estudio de la psicología es el estudio experimental y objetivo y natural de la conducta. También podemos definir psicología como el estudio del comportamiento y su relación con el contexto. Y la otra pregunta es: ¿qué opina de la teoría conductivista? Mi opinión sobre el conductismo, pues a diferencia de otras corrientes, se basa en un método científico experimental y es lo más cercano a la ciencia porque tiene el método científico. Se basa en el método científico para predecir, controlar y estudiar el comportamiento. Otra de las preguntas que vamos a tener en cuenta en esta entrevista es ¿qué diferencia hay entre un castigo y un refuerzo? Por favor, ¿nos puedes dar ejemplos? Gracias. Bueno, con respecto a la diferencia entre castigo y refuerzo, pues refuerzo es la probabilidad de incrementar una conducta por sus consecuencias. Todo lo que incremente conductas o se mantengan es un refuerzo. Mientras el castigo es todo lo contrario. Todo lo que elimine o extinga una conducta por sus consecuencias se llama castigo. No es porque sea bueno o sea malo. Es muy técnicamente, es eliminar conductas, sería castigo, y mantener los comportamientos o conductas es el refuerzo. En cuanto a los contextos, pues los contextos son absolutamente, nuestra vida está llena de todas las situaciones en las cuales nuestros comportamientos se mantienen o se eliminan. Es decir, todo lo que hagamos en cada uno de nuestros comportamientos, de nuestras diferentes situaciones de vida, están mediados porque hay reforzadores que mantienen la conducta o hay aspectos que pueden ayudar a eliminarlas. ¿Cuál es un ejemplo de refuerzo y castigo? Bueno,
Hay diferentes tipos de condicionamiento. Hay condicionamiento clásico y hay condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es cuando se asocian estímulos. Es la famosa experimento de Pavlov, en el cual tenía un perro y el perro tenía una campana. Entonces, cuando le colocaba la campana, le colocaba después, le daba el alimento, entonces él empezaba a condicionarse. Es decir, una vez sonaba la campana, empezaba a secretar salivación. Entonces, es un tipo de condicionamiento clásico. Lo otro es el condicionamiento operante, es más de la posición de Skinner. Entonces, es cuando se suministran refuerzos y castigos. Les voy a dar una situación, ustedes que son estudiantes de enfermería. En cuanto a refuerzo, si se mantienen por sus consecuencias aspectos para que ustedes estudien, entonces, por ejemplo, reciben una beca, pues es un refuerzo positivo. Si por el contrario, para estudiar enfermería, ustedes quieren evitar, por ejemplo, unos turnos nocturnos, estamos haciendo una situación hipotética, y para evitar un trabajo nocturno se incrementa el estar estudiando. Eso es un ejemplo de refuerzo positivo y negativo. En cuanto va a seguir con el mismo ejemplo de estudiar enfermería, pero vamos a ponerlo como castigo, es decir, para el castigo positivo es cuando si estudia enfermería pero recibe una beca para estudiar sistemas, pues probablemente, y si usted no tiene otra opción, ni tiene cómo pagar, pues va a dejar de estudiar enfermería y va a ponerse a estudiar otra cosa, es decir, se elimina el comportamiento de estudiar enfermería. En cuanto, por ejemplo, cómo va a disminuir esa conducta de manera negativa, es decir, está estudiando enfermería pero recibe constantemente críticas por su familia, le dicen que eso no sirve, le va mal en el estudio, pues lo más probable es que deje de estudiar enfermería por sus consecuencias. Ese es el ejemplo de castigo negativo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en qué contextos podemos identificar el conductismo? Nosotros también como grupo llegamos pues como a una conclusión en la que podemos ver que en cuanto a conductismo existe una gran variedad de perspectivas a la hora de analizar la conducta humana. Y pues que con estos estudios y con el avanzar de nuestra carrera vamos a poder mejorar o escoger en qué nos queremos enfocar. Bueno, con respecto a la pregunta de cuáles son los principios que rigen la escuela conductista, pues podemos encontrar varios, entre esos, pues que las conductas, la primera sería que las conductas pueden ser modificables, es decir, aquellos comportamientos maladaptativos pueden ser moldeadas o cambiadas. Otro aspecto sería que las metas conductuales deben ser específicas. En ese sentido, una misma respuesta puede generar, un mismo estímulo puede generar varias respuestas, y un mismo estímulo no genera las mismas respuestas en las personas. Es decir, lo que puede ser para alguien generarle una respuesta a otra persona puede generarle otro tipo de respuestas. Es decir, que eso es muy particular. Las metas conductuales deben ser particulares a cada situación o a cada persona. Lo otro es que se centra en el aquí y en el ahora. Es decir, no se basa tanto aunque si bien la historia de la persona es importante, es a partir del momento en que la persona inicia su terapia o su cambio conductual en el que se deben centrarse todos los objetivos. Lo otro es que una cuarta sería que la conducta se rige por leyes, es decir, las variables afectan nuestro comportamiento. Una quinta sería que el aprendizaje como cambio conductual, es decir, cuando hay un cambio conductual, cuando hay un aprendizaje puede ser observado y puede ser evaluado. Un sexto es que la conducta es observable e identificable, es decir, hay un aprendizaje de relación entre los diferentes eventos. Digamos, esos son los principales principios del conductismo. Por último,
vamos a dar una pequeña conclusión. Pues primero que todo agradecerle al doctor Fernando por habernos colaborado con esta entrevista y pues permitirnos gran parte de su tiempo para que se pudiera llevar a cabo. Gracias, doctor Fernando. Y pues por último dar una conclusión, teniendo en cuenta que el conductivismo no es solo poder estudiar la conducta de los seres humanos, sino que también es una forma de conocernos en el contexto, a pesar de tener un poco más, o sea, digamos, tener un objetivo claro de la conducta de cada persona y digamos que la forma en que nos comportamos. Es una gran herramienta para el ser humano, teniendo en cuenta que podemos obtener conocimientos sobre nuestra mente, sobre nuestro diario vivir y pues para tener una idea clara sobre el tema. Gracias. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other.